Hola, bienvenidos. Yo soy Gustavo Quiroga, presidente de Fundación IDA, y estoy aquí para presentarles a Jorge Rivas, experto curador en diseño latinoamericano. Para nosotros es un honor que él pueda participar desde Estados Unidos. Jorge es venezolano, viene realizando numerosas exposiciones, libros y tesis sobre diseño en diferentes regiones de Latinoamérica. Y para nosotros es súper interesante tener una mirada externa y que dialogue con la producción argentina. Jorge, bienvenido. Te consulto. ¿Qué presencia tiene el diseño argentino en el contexto latinoamericano del siglo XX? Esto como para ir ingresando un poco en la temática. No podemos hablar de que hay una sintonía entre países en lo que conocemos como América Latina. No hay realmente en la época a mediados del siglo XX una relación fuerte, directa entre los distintos países. Estamos hablando de países, vamos a decir, los países más ricos como Argentina, Brasil, México, Venezuela. Hay un intercambio. Quizás el referente argentino más importante de este periodo es el sillón BKF, que se convierte en un icono de diseño regional, no solamente para América Latina, sino también para los Estados Unidos, porque Edgar Kaufman, del Museo de Arte Moderno de Nueva York, impulsó mucho este diseño en el mercado norteamericano. El sillón BKF, por ejemplo, aparece en muchos de los interiores mexicanos de mediados del siglo XX. Es usado, evidentemente, en interiores argentinos. La casa del puente de Amancio Williams es uno de esos proyectos icónicos que usa el sillón BKF. Y a finales de la década de 1940, por ejemplo, en Venezuela, Miguel Arroyo produce una versión del sillón BKF para venderla en la tienda Gato, que fue la primera tienda de diseño moderno en Venezuela y duró solo un año, en 1949. Si adelantamos un poco más en el tiempo, encontramos que, por ejemplo, Gio Ponti, el famoso arquitecto italiano, muy activo en Venezuela en la década de 1950, propone para la Villa Blanchard, la casa de la familia Arreaza, también conocida como la Villa Diamantina, un par de sillones BKF, en este caso con la tapicería al estilo Ponti, con sus típicos símbolos, toda en azul y blanco, como era el resto de la casa. Buenos Aires y México son los grandes centros de publicaciones en español de la región. Y esto tiene una influencia extraordinaria en el mundo de la arquitectura y el diseño, puesto que la mayoría de las publicaciones se originan en estos dos países. Las revistas de circulación masiva, podemos hablar en el caso de Argentina de la revista Caras y Caretas, tienen una circulación regional. Los productores de muebles argentinos ilustran los interiores con sus piezas, anuncian sus productos y esto tiene un impacto muy importante en la región porque sienta modelos y sienta precedentes. Cuando nosotros vamos un poquito antes y pensamos qué sucede en la década de 1920, por ejemplo, sabemos que en el Perú, en 1921, las hermanas Iscue, Elena y Victoria Iscue, proponen su salón incaico para la exposición de 1921 de Lima, para la celebración del centenario. Es una propuesta rompedora, a pesar de que se trata de un estilo historicista. Tenemos a dos mujeres en una sociedad extremadamente conservadora, trabajando como diseñadoras, en este caso de interiores, y apropiándose de ciertos motivos de las culturas prehispánicas del Perú para presentar un nuevo lenguaje nacional de diseño. En el caso de Argentina, durante la misma década de 1920, tenemos el famoso artículo publicado en la revista Martín Fierro en 1926 de Alberto Prebisch y Ernesto Botier, donde hablan
de los principios de diseño, de qué son las artes decorativas, qué es un diseño moderno. Es un discurso realmente pionero para la región, que va a influenciar mucho el pensamiento crítico durante este periodo. Hay una diferencia de velocidades en los distintos países. Son países que están en distintos procesos de industrialización. En ciertos países la industria es incipiente, hay unos países mucho más desarrollados. Quizás el más desarrollado de toda la región, sin duda, es la Argentina, con una industria muy fuerte durante este periodo. Y esto va a influir en el universo de los diseñadores, que es un universo muy incipiente en este momento. Estamos hablando de la década de 1930, de la década de 1940, donde se dan como los primeros esbozos de qué es la profesión de diseñador en la región. Sin duda hay un hito durante este periodo y es la competición que organiza el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1940. Es la competición para los 21 países de la región. Es el momento en el cual, por ejemplo, Eero Saarinen y Charles Eames presentan sus sillas en madera laminada usando una tecnología muy sofisticada, que son los ganadores del primer premio del concurso, un concurso en el que el presidente del jurado era el famoso director del Museo de Arte Moderno de Nueva York, Alfred Barr. En contraposición, la propuesta pide a los países de América Latina usar métodos tradicionales y sistemas de producción artesanales, mientras que Saarinen y Eames usan tecnología puntera, nuevos desarrollos, usando pegamentos sumamente sofisticados para el periodo. Julio Villalobos presenta por Argentina una de las propuestas ganadoras y es un mueble basado en las tecnologías y los materiales tradicionales del campo argentino. En Uruguay, Román Fresnedo presenta unos muebles en cuero y ratán y metal. Los mexicanos, en este caso Javier Guerrero, que firma por su esposa Clara Porcet, presenta unos muebles muy tradicionales, también basados en el estilo campesino. Bernard Rudofsky, que presenta por Brasil, también basa un poco en ciertos materiales tradicionales. Nos encontramos en dos visiones distintas de lo que debe ser el diseño. Y la propuesta del concurso de englobar América Latina dentro de un sistema de producción ligado al artesanal va a ser una propuesta muy duradera en el tiempo, cuya influencia yo me atrevería a decir que llega hasta hoy. En la década de 1950 vemos un cierto cambio. Hay ciertas conexiones. Me gustaría nombrar, por ejemplo, el trabajo que hizo Tomás Maldonado junto con Max Bill en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro en 1956, donde da unos cursos de diseño industrial. Es una experiencia que sigue algo que había pasado unos años antes, a principios de la década, con los talleres organizados por Pietro Maria Bardi y su esposa Lina Bo Bardi en Sao Paulo, en el Museo Asís de Chateaubriand, en el Instituto de Arte Contemporáneo. Vemos que se empiezan a establecer una cierta, vamos a decir, unos ciertos puentes transnacionales, pero aún así yo diría que todo el diseño de mediados del siglo XX es todavía basado en parámetros nacionales. Interesante lo que describís. Entonces, ¿qué particularidades se entablan entre la arquitectura, el diseño de interior, mobiliario y objetos en esa idea de diseño integral que tenían por entonces? A mediados del siglo XX hay definitivamente la necesidad y la visión de integrar el diseño de interiores con la arquitectura. Sin duda, las propuestas, nuevamente, como mencioné en la pregunta anterior de Antonio Bonet,
son pioneras en este aspecto. Y vemos que quizás el precedente clásico de los años 30 en el caso de Argentina es el proyecto del Hotel Yao Yao a mediados de la década de 1930, un proyecto donde colaboran Alejandro Bustillo y el famoso diseñador francés refugiado en Argentina durante este periodo, Jean-Michel Franck. El proyecto del Hotel Yao Yao y esa unión, ese matrimonio entre los materiales tradicionales de esa región, las maderas, un estilo de un cierto gusto vernáculo, pero al mismo tiempo empleando algunos elementos de vocabulario moderno, del modernismo francés de entreguerra. Esa es una idea que en la década de 1940 tiene un gran desarrollo en todo el continente, no solamente las propuestas de los diseñadores argentinos como Bonet y su grupo, sino también en el caso de Clara Porcet en México, por ejemplo, quien trabaja muy cercanamente al arquitecto Luis Barragán. En el caso de Clara Porcet, sus propuestas están directamente conectadas con las tradiciones artesanales mexicanas y con los repertorios del mobiliario vernáculo mexicano, un poco siguiendo lo que ya Clara Porcet había presentado para el concurso del Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1940. Hace unos años, trabajando un tema completamente distinto, las ciudades, el desarrollo de las ciudades, me di cuenta de que para estudiar el diseño había que pensar en un modelo historiográfico distinto. Hay una dependencia espacial entre los creadores, entre los clientes, entre los distintos miembros de un grupo grande que son los que generan la experiencia de diseño. Hay una esfera de influencia de estas distintas personalidades que se conectan. La historia local, la historia de un barrio, de un vecindario, es en cierto modo la historia del espacio y de sus actores. En el caso del diseño es muy evidente para mí este fenómeno. Yo creo que hay que pensar para estudiar los fenómenos del diseño latinoamericano en que hay que adentrarse en un fenómeno que me gustaría llamar las microgeografías del diseño moderno en América Latina. La red social que hace posible los fenómenos de diseño y arquitectura, en el caso de Argentina a mediados del siglo XX, se corresponde con localizaciones geográficas específicas dentro de la ciudad. Quizás el ejemplo más notorio y más conocido en el caso del diseño argentino es Cerrito 1371 y sus áreas de influencia aledañas. Esta es una dirección clave para todo estudioso del diseño moderno. Allí estaba la Organización de Arquitectura Moderna, donde se exponían los muebles, estaba la redacción de Nueva Visión, estaba la sede, el taller de Tomás Maldonado, se daban los conciertos de música de la agrupación Nueva Música, hubo talleres provisionales de los artistas Alfredo Lito, por ejemplo, entre otros. Estamos hablando de que hay una serie de conexiones entre los protagonistas históricos de un momento y no se trata nada más de los diseñadores, de los arquitectos. Se trata también de los mecenas que financian toda esta situación y toda esta creatividad. Y se trata de los clientes que apoyan, en cierto modo, la operatividad de todo este proceso. Dentro de las líneas de creación de estos grupos, sin duda hay un territorio enorme por explorar, porque hay que ir a este nivel micro para entender el fenómeno de diseño nacional. Lo que estaba sucediendo en un pedazo muy específico de Buenos Aires sucedía en otros barrios y sucedía en otras ciudades y sucedía en otras metrópolis latinoamericanas. Cuando
estudiemos esto en detalle, nos vamos a dar cuenta de que las relaciones eran mucho más profundas y mucho más complejas de lo que hasta este momento hemos pensado en el mundo del diseño. Dentro de las líneas de producción de mobiliario, ¿qué autores sobresalen y qué singularidades tienen sus trabajos, especialmente estos autores argentinos? En el caso de Argentina, me parece que es notable la presencia de lo que yo llamo las parejas creativas. Es una singularidad muy especial. Yo no he encontrado este fenómeno tan definido en otros países de América Latina. Si vamos al caso, por ejemplo, de Walter y Friedy Loss, que tuvieron una relación creativa muy fuerte, donde sus productos están marcados, por un lado, por su formación vienesa de un modernismo europeo, adaptándolo a las condiciones de producción y a las condiciones de mercado argentinas. Vemos que utilizan materiales locales, ciertas técnicas de producción con raigambre en Argentina, y al mismo tiempo son unas piezas sumamente funcionales, pensadas para un hogar moderno. Son piezas que muchas veces se transforman, que cambian la altura o que cambian la disposición. Hay una cosa sumamente ingeniosa en sus diseños. Y es este trabajo de pareja, probablemente de dos puntos de vista contrapuestos, lo que hace extraordinariamente originales estas piezas. Otra pareja que me parece muy importante mencionar dentro de esta conversación es Amancio Williams y su esposa Delfina Gálvez. Quizás la presencia de Gálvez siempre ha estado en un segundo plano, pero sin duda su visión fue sumamente importante en el desarrollo de la obra de Amancio Williams, en particular cuando llegamos a la parte de diseño de mobiliario. La aproximación de esta pareja es distinta de la de ellos, en muchos casos, rediseñan clásicos de tipos de mobiliario en clave moderna, en clave argentina, usando de nuevo materiales locales, técnicas de la artesanía local, el trabajo del cuero, muy refinado en muchas de las piezas. El sillón safari de Amancio Williams es quizás el ejemplo más clásico de este modo de pensar el diseño moderno, pero a la vez anclado en las tradiciones, tanto en el tipo como en las técnicas de producción. Otra pareja sumamente importante durante este periodo es Horacio Valiero y Carmen Córdoba. En este caso, son dos figuras muy centrales para el diseño de la arquitectura en Argentina y la educación sobre todo. Y piezas como el famoso sillón de mimbre de Valiero o el sillón Madrid, donde se combinan las tradiciones de nuevo con materiales novedosos como el metal, son símbolos de ese momento de efervescencia del diseño argentino. Hay figuras que son extraordinarias y muy singulares, y que son de las primeras figuras que tienden estos puentes transnacionales. Y creo que en el caso de Argentina de mediados de siglo, Martin Eisler y su firma Interior Forma es realmente extraordinaria. Hay esa conexión, Buenos Aires, Sao Paulo, Argentina, Brasil. Hay un modo de hacer las cosas que, si bien se inspira en el caso de Eisler en ciertos diseños del mobiliario norteamericano, hay una traducción. Se usan materiales locales, hay un cuidado por el detalle y un refinamiento que uno no encuentra en la producción industrial norteamericana, y hay un gusto por ciertos materiales lujosos combinados con otros materiales un poco más humildes que hacen de este diseño para la clase media, media alta argentina y paulista único, porque en cierto modo se refleja las necesidades de un mercado que busca un producto que es a la vez moderno, pero que tiene referencias
locales, el uso de maderas como jacarandá de Brasil, el palo de rosa brasileño, cueros de nuevo, que tienen una tradición tan importante en la artesanía argentina, nos hablan de un diseño enfocado a unos mercados únicos. También existen otras figuras que considero muy importantes. El grupo ARPA con José Rey Pastor, por ejemplo, es otra figura muy central dentro de la producción de diseño argentina de mediados del siglo XX. Según tu experiencia en el armado de muestras, publicaciones, proyectos de rescate patrimonial, ¿qué valor encontrás en los archivos y en las colecciones para este armado, esta reconstrucción de la historia del diseño en Latinoamérica, en el continente? Realmente es fundamental la conservación de los materiales históricos del diseño. Es una labor que muy pocas instituciones en el mundo hacen. Hay ejemplos notables, quizás el Museo de Arte Moderno de Nueva York, con los archivos de arquitectura, en particular de Mies van der Rohe, y la Fundación Getty, en el Getty Research Institute en Los Ángeles, que ha conservado los archivos de muchos artistas, arquitectos y diseñadores. Pero en general en América Latina hay muy poca voluntad de conservar este tipo de materiales. Son materiales que si no se conservan, hacen imposible el estudio de toda una producción sumamente importante para la historia de la cultura material y las artes de nuestros países. Es por esto que pienso que la labor que hacen fundaciones, en este caso IDA, es única y extraordinaria. Resulta sumamente complicado conservar los archivos porque ocupan mucho espacio, son muchas veces piezas de materiales delicados que son difíciles de conservar. Muchas veces son materiales que son difíciles de exhibir, requieren un enorme esfuerzo de catalogación. Pero por otra parte, es lo que nos queda del proceso de diseño y del proceso de pensamiento que resulta en las piezas icónicas que admiramos en los museos hoy en día. Sin el archivo de César Llanello, nunca hubiésemos sabido lo extraordinario que fue el desarrollo de la silla W. Los papeles que hablan de la historia del sillón BKF también nos hablan de todo ese proceso de desarrollo que lleva a una de las piezas más icónicas, no solamente del diseño argentino, sino del diseño del siglo XX en todo el mundo. Es realmente extraordinaria la labor que IDA hace por conservar este patrimonio, porque lamentablemente en otros países de América Latina no existe algún tipo de fundación o institución que se ocupe de hacer esta labor. Y son muchos los archivos que se han perdido. Con mucha tristeza he visto, por ejemplo, en México, que algunos de los papeles de diseñadores importantes de mediados del siglo XX aparecen en los negocios de anticuario, donde separan los dibujos que son más atractivos desde el punto de vista de venta de los papeles donde están las notas. Quizás la gran excepción es el archivo de Clara Porcet, que se conserva íntegro en la UNAM, en la Ciudad de México. Pero Clara Porcet, sin duda una figura extraordinaria y central, es una diseñadora entre muchos. En el caso de otros países, ciertas figuras muy centrales existen los archivos de ellos, en particular de los arquitectos, pero los diseñadores siempre han estado un poco en segundo plano. Y es realmente triste ver cómo el patrimonio de nuestros países se dispersa y desaparece. En algunos casos, ciertas instituciones en otros países adquieren archivos y parte del material se salva con la esperanza de que sea digitalizado y permita su estudio. Pero en la mayoría de los casos no es posible y es mucho el material que se ha perdido. Por eso creo que resulta la labor de IDAS tan importante, porque garantiza que futuros historiadores
tengan acceso al material que da idea a estas grandes creaciones del diseño. Bueno, muchísimas gracias a todos por el tiempo, por haber disfrutado una vez más de este diálogo, estos contenidos que van cargando a Épica hazañas del diseño argentino de información y de relatos para reconstruir esta vez 100 años de diseño argentino entre 1920 y 2020. Muchísimas gracias.